Me da mucho gusto recibirlos hoy nuevamente en un capítulo más de Vanguardia Arte Mexicano. Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy artista plástico y seguimos hablando, todo un deleite, del capítulo de la cultura maya. Hablar de la cultura maya, de esa complejidad, de sus mensajes, de sus escritos, de sus labrados, de sus ciudades. Vimos en capítulos pasados, estuvimos analizando un poco las imágenes de la lápida del señor Pacal. También estuvimos viendo algunas imágenes relacionadas con los códices, que, pues bueno, son interpretaciones que podemos irle dando en cuanto a la estética. Hay muchos estudios también que nos hablan de todo lo que pudieron haber significado para los antiguos mexicanos estos documentos tan preciados, con un valor infinito en cuanto a sabiduría. ¿Y qué les podría yo decir del arte maya? Recuerden que una de las, podría decirse, de las interpretaciones que se le puede dar al arte maya, pues es su exquisitez. Como les dije, para mí, dentro de las culturas mesoamericanas, el arte maya ocupa un lugar muy especial, que obviamente, como les insisto y siempre les he dicho, para mí el arte prehispánico es de los más significativos y hermosos sobre la faz de la tierra. Y no es posible comprender el arte maya sin tener en cuenta el sentido de las ciudades de las cuales se inscribía todo este arte, donde se manifestó, tanto desde el punto de vista de la monumentalidad de los trabajos, las estelas mayas, las ciudades. La mayoría de las obras conocidas, pues tocante a objetos pequeños, por así decirlo, que eran destinados para un uso suntuario, la ofrenda religiosa, el ajuar con que se vestía al dignatario fallecido, las ceremonias y cualquier manifestación que se viene dando siempre en un ámbito urbano y pues adquiere un verdadero carácter del lugar donde se hacía toda esa ceremonia. Por eso así encontramos sitios como Chichen Itzá, sitios como Palenque, como el mismo Bonampak con esos murales extraordinarios, Toniná, lugares más lejanos como Tikal, esos lugares paradisíacos, Calakmul, donde obviamente pues se ve muy organizado también ahí el sistema tanto arquitectónico como las manifestaciones artísticas de todo tipo, ¿no? La trama y el diseño de las ciudades pues son con criterios obedientes a la ideología religiosa. Los mitos de origen, los conceptos cosmogónicos, las corrientes, pues ya ven que incluyen todo este desplegado de estelas mayas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Como esta que tengo aquí, ¿sí la ven? O sea, imagínense todo el trabajo que lleva todo esto, ¿no? Los dinteles labrados, los frisos, los ornamentos, pues todas las cresteras cargadas de estucos, ¿no? Como figuras. Y pues los mayas saben perfectamente que en qué lugar deben ir estas distintas inscripciones, distintas tumbas, ciertos miembros de la colectividad. Y obviamente pues sabían que todo este tipo de manifestaciones quedarían ahí como un testigo de la existencia de sus gobernantes, de la existencia de su carácter tan respetuoso en la manifestación y en todo ese ritual funerario, que dejaban plasmadas las estelas con inscripciones que obviamente nos hablaban del destinatario, nos hablaban de su nacimiento, nos hablaban de su muerte, nos hablaban de su sitio que iba a ocupar en el inframundo. Y sobre todo si esa figura renacía, en qué momento esa figura iba a renacer. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Y les decía yo que ya ven que estuvimos viendo varias características del arte en piedra. O sea, el arte en piedra es fabuloso. Las características principales del el toque que tenía el diseño, en este caso de la cultura maya. Muy significativo ese perfil, esa característica de tener la anatomía detallada en cuanto a las expresiones en piedra. Y aquí hay algo bien, muy, muy interesante
que quisiera yo más o menos abordar en este capítulo, porque pues en las ciudades mayas hay pruebas de un intento artístico de trasladar el plano horizontal a una estructura vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que vemos conjuntos piramidales como Tikal, por así decirlo. Por sí, podemos escoger el área de Tikal, es un buen ejemplo. Que en los conjuntos piramidales que tiene construidos esta ciudad, pues obviamente el norte significaba el cielo, la pirámide que estaba ubicada en el norte significaba el cielo. De hecho aquí tengo una imagen, mire, de la ciudad de Tikal. Aquí lo pueden ver, esta es la pirámide que les estoy más o menos platicando. Y obviamente la otra pirámide, bueno, les decía yo que donde en la parte norte, que significaba el cielo, en la parte de arriba, el lugar del rey solar, era el lugar de los antepasados. Y en el sur, que estaba abajo, significaba el inframundo. El inframundo, el lugar de los muertos, el lugar donde los gobernantes tenían que pasar ciertas pruebas para poder regresar como figuras de dioses, emerger como esas figuras de dioses, así como vimos la lápida de Pacal, que él baja al inframundo y después asciende sobre la ceiba, esa ceiba que mucha gente interpreta como que es una nave espacial donde va saliendo hacia arriba Pacal. No es otra cosa más que la forma del rey, del señor Pacal, emergiendo del inframundo, ¿sí? En su posición fetal y preparándose para subir al entorno celestial y convertirse en una leyenda, ¿sí? Esa era la interpretación que se le daba, obviamente, pues a los dignatarios, ¿no? Que tenían que ser también ricamente ataviados para poder tener su viaje al inframundo, ¿no? Y ya ven que estuvimos viendo también ciertas características de las de manifestaciones en cuanto a las escenas en cuanto a cerámica también. Que obviamente pues sí es una cuestión que pues sí me gustaría también que la analizáramos un poquito. Porque también en esa manifestación en cuanto a la cerámica es importante pues también ver la composición que tenían en cuanto a colores. ¿Recuerdan esos tonos como anaranjados, ¿no? Estos diseños espectaculares en los vasos, ¿sí? Es algo muy interesante, o sea, es la hechura de toda su cerámica, ¿sí? Nos habla de que ya tienen ellos una, obviamente experiencia, pero sobre todo una manufactura muy, muy delicada, o sea, muy ornamentada. Vean por ejemplo, este detalle de este vaso. Es impresionante, vean. Pues es el vaso con la serpiente grabada. Es algo muy, muy impresionante, ¿sí? La mayoría de las cerámicas, como les decía, pintadas son con escenas y narran acontecimientos ocurridos en el inframundo. Eh, por aquí tengo otro ejemplo que les quería mostrar. Todo este material bibliográfico es muy muy importante porque nos ayuda mucho a comprender ciertas situaciones. Vean, son composiciones de platos y de vasos. Por ejemplo, esto es un vaso maya que obviamente está analizado en su extensión. Y como les decía, o sea, la mayoría de las cerámicas pintadas, pues les digo que narran acontecimientos en el inframundo ocurridos la mayoría de ellos. Y son quizá pues, los elementos mágicos, ¿sí? Que les comentaba yo para facilitaban el recorrido de los muertos, lo que hablábamos ahorita del señor Pacal. Y que por esa dimensión pues constituyen fragmentos de una secuencia que obviamente pues la virtud de representación artística pues, equivale a ya a una manifestación totalmente refinada, ¿sí? Tanto de materiales como de pintura. El tlacuil o el artista que se dedicaba a grabar todas estas escenas ya tenían cierto conocimiento y obviamente eran personas que pertenecían ya a un rango que se dedicaba precisamente a narrar todas esas historias, ¿no? Otra parte de la narrativa vendría siendo ya en los códices como tal, ¿no? Que obviamente pues, se perdieron muchos documentos con esta situación de la llegada de los españoles, ¿no? De las invasiones. Y otros objetos, miren, por ejemplo, este plato que les comentaba la vez pasada, el nacimiento
del dios del maíz, ¿sí? Que emerge del caparazón de una tortuga, ¿sí lo ven? Y a un lado están los gemelos divinos que nos narra la historia de Popol Vuh. Y como le decía, otros objetos artísticos también son afectos al pensamiento cosmogónico, como este, precisamente. Y también los llamados, todo lo que conocemos como, en este caso, los códices. Ya ven que les muestro mucho, este es un buen ejemplo. Me encanta mucho este libro porque nos habla de toda esta magnitud, de la característica que se tenía ya estudiada en cuanto al avance de la numeración, los almanaques de los eclipses, lo que estuvimos viendo, las tablas de los eclipses, ¿sí? Y obviamente, pues les digo, pues eran los libros vegetales, por así decirlo, ¿no? Porque pues, estaban pintados sobre el papel amat, de fibras vegetales, con figuras y una escritura que, en los que se plasmaba el sentimiento mágico de los mayas. En cuanto a la inexorable transcurso del tiempo, se recuerdan que cómo aquí está estructurado la cuestión de poder tener un augurio, poder tener en este caso un pronóstico, adelantarse un poquito a ciertos acontecimientos, pues desde cósmicos, de tipo terrenal también, como predecir en este caso ciertos tipos de acontecimientos como las inundaciones, los diluvios. Ya les había platicado yo del Códice Madrid, donde hay un almanaque, una serie de un almanaque donde nos habla, incluso es un almanaque de los campesinos también. En el Códice de Dresde también viene un almanaque que se le ha llamado de los campesinos, donde aparece mucho la figura de Chac. Y obviamente ahí lo que están ellos tratando de augurar y tratando de predecir es la mejor etapa para poder sembrar, para poder tener una buena cosecha. Y eso era bastante común ya en ese entonces, poder tener un almanaque, una guía, que les pudiera a ellos anticipar la fecha, las fechas, digamos, en las cuales se podía tener una buena cosecha, se puede tener una buena labor para sembrar, pero también los podía prevenir de ciertas catástrofes como las inundaciones y evitar que las cosechas se perdieran. Tomar cierto tipo de precauciones para que también la misma sociedad se organizara de ciertos aspectos para poder evitar la pérdida de los alimentos, la pérdida de vidas en cuanto a inundaciones, en cuanto a la pérdida también de los animales que puedan ellos tener ya en este caso como para su propio alimento. Pero es importante aquí señalar que todo este tipo de trabajos de los códices, que obviamente aquí les voy a mostrar otra hoja, vean esto. Les decía yo que pues aquí lo que trataban de ellos de interpretar también el transcurso del tiempo, la sucesión de encrucijadas, de fuerzas del devenir que provocan estas encrucijadas, lo que les decía, los problemas que en los cuales tienen que ellos que anticipar. Y pues no podemos saber en qué lugar y en qué ciudades exactas hayan podido haber pintado estos códices o dónde se almacenaban. Pero sí podemos deducir su utilidad y cuáles eran las prescripciones que envolvían en su manejo. Pero el contenido de enorme valor también era religioso. Y por esta razón podemos concluir que también eran uno de los mejores ejemplos de arte exquisito, destinado a expresar las revelaciones de los humanos con el universo que habitaban. O sea, es algo súper interesante porque era una relación del cosmos con el humano. Si una de las culturas que más sobresalió, en este caso por analizar, sí podríamos decir, esa es la palabra adecuada, analizar a las estrellas, fueron los mayas. ¿Sí? Recuerden este edificio del Caracol, mejor conocido como el observatorio. ¿Sí? Esa es una muestra que había un sitio, o sea, había un sitio sagrado dedicado exclusivamente para observar el cielo, para observar las estrellas, no solamente en la noche, sino también en el día, el paso del sol, que era muy importante. ¿Sí? Y obviamente los atardeceres, no se diga, los equinoccios. Recuerden que todo ese tipo de relación cosmogónica fue plasmado en diferentes manifestaciones. Empecé hablando en este caso de las ciudades, hablamos de los labrados en piedra, hablamos también de la cuestión de ciertos materiales utilizados para poder ataviar a sus deidades que partían de este plano terrenal y se iban a refugiar unos momentos al inframundo, a sortear
ciertos peligros, ciertas pruebas para poder emerger como una deidad completa. Es algo muy, muy interesante, ¿no? La técnica que ellos pudieron desarrollar para poder tallar cierto tipo de materiales. Miren, aquí les tengo yo unas cuentas originales. Estas son originales de jade. Miren, todas estas cuentas, estas verdes son de jade. ¿Eh? Y estas otras de aquí es un material que no es barro. También esta es una piedra. También es una piedra, pero no es barro. Es una piedra que está incluso tallada. Pero lo que yo quería resaltar en cuanto al jade, vean cómo la forman, como lo dejaban prácticamente pulido, la forma en cómo ellos podían trabajar el jade es impresionante. La técnica que ellos habían desarrollado ya haciendo su propia maquinaria, que obviamente, como les decía la vez pasada, se podría considerar como que la cultura maya, pues son de esas culturas que le llaman, pues no precisamente del área de piedra, pero sí, obviamente, sí conocían los metales, y a veces trabajaban en maneras, en formas muy pequeñas para hacer ciertos ornamentos, pero en sí para poder desarrollar una herramienta de metal para poder hacer los grabados no lo había. Ellos utilizaban y hacían sus propias maquinaria muy rudimentaria para poder hacer este tipo de trabajos de pulir, de devastar, de hacer una figura geométrica. Recuerden, les mencionaba la vez pasada que había una especie como de artefacto con un bambú, con una rama de bambú, que a su vez está en un recipiente con polvo de cuarzo. Se utilizaba para poder ir echando el polvo y ir tallando las hendiduras para poder llegar a hacer este tipo de labrados en las piedras. Es algo muy muy interesante. Obviamente pues sí habían, sí se empleaban de repente otro tipo de utensilios para poder devastar la piedra, pero todos los detalles finos eran de esa manera. Incluso se utilizaban ciertas fibras vegetales extraídas para poder ponerlo, así como utilizamos ahora el hilo dental. Ellos ponían sobre la figura, llegaban a poner sobre la figura del que estaban ellos labrando, llegaban a acomodar cierta parte del hilo sobre el contorno de la figura, y empezaban a moverlo de cierta manera para que la figura se fuera puliendo y fuera puliendo, se fuera puliendo y fuera alcanzando más bajo relieve. Algo muy, muy, muy impresionante todo este tipo de manufactura, les decía yo, para poder lograr todos estos perfiles, todos estos emblemas. Y qué decir de la gráfica. Eso es algo muy importante que debemos también pues señalar en este programa, porque estamos analizando el arte, la manifestación del arte. Vean, o sea, la gráfica que se hacía, los perfiles, ¿sí? Aquí estamos viendo un perfil de una persona, pero vean la síntesis gráfica de ese perfil, ¿sí? Incluso viene acompañado de un glifo, de este glifo, y donde incluso lo podemos ver en ese glifo la existencia de un animal, ¿sí? De un rostro de animal también de perfil. O sea, para llegar a este tipo de interpretación, ¿sí? De un perfil con un animal, que obviamente esto simbolizaba una palabra, simbolizaba un nombre, o podía simbolizar una interpretación de incluso un símbolo calendárico. Es algo impresionante, porque pues les decía, para llegar a hacer toda esa síntesis gráfica, toda esa manufactura de pensar cómo poder interpretar una palabra con estos símbolos, es algo sumamente difícil, ¿sí? Y les decía yo, las interpretaciones que tuvieron también dentro de toda la visión que tenían en cuanto al cosmos, en cuanto a su propio calendario, en cuanto a su propia creación, pues nos dan la idea clara, que sabían ellos exactamente dónde estaban parados, y tenían que hacer, obviamente, a partir de eso. Por eso a veces escuchamos de que cierta ciudad se consideraba el centro del universo, porque para la cultura asentada en cierto lugar, para esa cultura era su centro, de ahí partía todo, ese era su centro del universo. Así lo fue Teotihuacán, así lo fue Chichen Itzá, así lo fue Xochicalco, así lo fue el Templo Mayor, Tenochtitlan.
eran las ciudades que estaban en el centro del universo. ¿Y eso qué nos lleva? Obviamente pues a la interpretación que se le daba en este caso en los códices, a ciertas imágenes. Aquí les voy a mostrar una que incluso ustedes ven que aquí por eso puse este códice que es mixteco. Los cuatro rumbos del universo. Recuerden que habíamos hablado de los cuatro rumbos del universo con el fuego en medio, que es Xiuhticutli en este caso, ¿no? La interpretación que se le dio al origen de la cosmogonía maya en el Códice Madrid es muy impresionante porque nos refleja algo como esto. Aquí se los voy a mostrar. Vean, igual, cuatro rumbos del universo. Incluso aquí mismo en esta revista están haciendo la comparativa. Vean, aquí tienen también el códice que tengo ya a un lado, una interpretación de los cuatro rumbos del universo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Vean, o sea, cómo tiene aquí la comparativa. Y les decía yo, los cuatro rumbos del universo y con un símbolo de fuego en medio. Aquí vemos a dos guardianes, ¿sí? Que en este caso viene siendo Itzamá, el dios de la creación, el dios viejo de la creación. Y tenemos aquí el guardián del fuego también, el equivalente a Xiuhticutli, que están ellos de espaldas hacia una gran antorcha que despide el fuego. ¿Sí lo ven? Que en este caso, en el mixteco tenemos a Xiuhticutli, que también parten los rayos del fuego para todos lados. ¿Sí lo ven? O sea, es algo muy... Que la verdad, pues más que asombrarnos, es la cuestión, por decirlo así, como lógica de la influencia que se podía tener ya también entre culturas. Porque es obviamente este códice, el códice maya, el códice Fejebari Meyer es mixteco. Y ya les había yo hablado de la relación que tiene incluso en cuanto a la interpretación de los números. Recuerdan que la numeración maya pues está con las barras horizontales y hay capítulos del códice Fejebari Meyer que las rayas están en verticales, que incluso aparece por ahí un símbolo de masa o de porca, algo muy muy interesante que también vamos a analizar después, ¿no? Y les decía yo entonces, como todo esto, pues el arte plástico maya se distingue de otras representaciones mesoamericanas, ¿sí? Eso es algo bien importante que yo quería comentarles, o sea, para mi gusto, pues se distingue mucho de otras interpretaciones mesoamericanas, les decía yo, porque para ellos era muy importante reiterar el movimiento, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Pues la importancia del movimiento, que era un fenómeno coincidente y destacante en la vida de las cosmogonía de los mayas. O sea, todo, para ellos todo era movimiento, el movimiento del sol, el movimiento de las estrellas, el movimiento del agua, el movimiento de las plantas, el mismo movimiento que ellos tenían que ejercer dentro de sus ciudades. Por eso les decía yo que como es bien importante ver, analizamos por ejemplo Tikal, las representaciones que del norte, la estructura de Tikal en la parte de arriba que simbolizaba el sol, el lugar del sol, el lugar de los guerreros, el lugar donde tenían que llegar las deidades. Y en la parte sur se encontraba la pirámide del inframundo. ¿Sí? ¿Qué nos está hablando de una dualidad? ¿Qué nos está hablando de arriba abajo? De un movimiento, el movimiento diario que simbolizaba el día y la noche. ¿Sí? Entonces, obviamente como sociedad, como cultura, para ellos fue muy importante desarrollar e interpretar ese tipo de cosas dentro de todo su arte que ellos desarrollaron en los códices, en la cerámica, en las pirámides, en los labrados, en las estelas. Es muy importante, sí, poder señalar eso porque, como les decía, eh, pues tratamos de ver desde cierta perspectiva las manifestaciones artísticas de todas las culturas, pero la importancia del movimiento, del ver que las imágenes no estaban tan estáticas o se repetían como en ciertos códices donde la imagen se queda un poco estática, se queda en este caso quieta, ¿sí? En cuanto al dibujo del códice, en este caso el códice, por decir algo del náhuatl, el códice de origen mixteco o mexica, ¿sí? Ven las imágenes que están en cierta posición, todas repetidas con las manitas hacia un lado, con una imagen que incluso nos recuerda a ciertas imágenes labradas o pintadas de la cultura egipcia. En el arte maya lo que tenían ellos era que como esa necesidad de interpretar los movimientos, ¿sí? O sea, no eran estelas que nada más, o dibujos que nada más simbolizaran a una persona con una cierta posición. Vean, por ejemplo,
Les voy a mostrar en este libro que son imágenes en pura línea para que podamos explicar más este detalle. Vean aquí cómo es toda una escena, ¿sí? Este personaje que tienen aquí a dos cautivos, pero es toda una escena. O sea, los personajes aquí ustedes los ven están en movimiento, están haciendo algo, desde los que están en este caso sometidos hasta los que han estado aquí vemos a dos, podría decirse dos dignatarios, los cuales tienen cada uno ya presentado a un prisionero. Pero esta escena nos marca algo en movimiento, no es una escena estática, es una escena de acción, ¿sí? Una especie de libreto, por así decirlo, una escena. Sí, es una escena. ¿Y qué podemos decir de los dibujos de los vasos? Mire, por ejemplo, este danzante. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Impresionante esto, ¿no? Entonces también aquí nos marca otra cosa, algo bien importante que vamos a tratar de ver y de entender, que pues todo eso se encuentra asociado íntimamente a la cambiante apariencia de la luz, ¿sí? De la luz natural, la luz de día, y la luz que se proyectaba en ciertas horas del día. Recuerdan el movimiento de la serpiente que baja, ¿sí? Por las escalinatas del palacio de Kukulcán en Chichén Itzá, que nos está narrando que la arquitectura de ese palacio estaba diseñada para aprovechar la luz natural y provocar un movimiento. Sorprendente, ¿no? Muy, muy sorprendente, es lo que les decía. O sea, para ellos la necesidad de movimiento en el arte maya era esencial. Es algo que yo cuando empecé a investigar esto y me empecé a dar cuenta, sí me sorprendió porque tenía la lógica de por qué ciertas estelas están labradas de tal manera, por qué algunas incluso ustedes las ven y obviamente con el paso del tiempo han sufrido cierto desgaste. Pero hay algunas inscripciones como estas que tienen digamos, el grosor suficiente, por así decirlo, porque si ustedes esta estela la ven, pero si la pudieran tocar con su mano, si pudiéramos pasarle la mano a esta estela, todas las imágenes no sobresalen ninguna, todas están parejas al mismo grosor. Y esto que indicaba de que tienen que tener ese grosor para que en cierta parte de la hora del día se pudiera proyectar, se pudiera leer, se pudiera incluso tener la sensación del volumen, de la sombra que producía, como esta. Aquí incluso captaron muy bien en esta foto, que obviamente no se puede captar así en ciertas horas del día. Tiene que esperarse un horario específico para que pueda surgir este tipo de sombra. Es algo sorprendente, porque hasta en eso se estuvo pensando el arte que se iba a desarrollar en distintos centros ceremoniales, en distintas ciudades. Es algo muy, muy interesante. Les decía yo que no se cansa uno de entender y sorprenderse, sobre todo la manera en la cual ellos interpretaban las distintas manifestaciones artísticas con la vida cotidiana y de la vida ceremonial, la ritual, y dejaban ellos, obviamente las estelas que se construían, pues se dejaban en ciertos lugares específicos para que, como les decía yo, a cierta hora del día se proyectaran ciertas sombras de las imágenes de sus deidades. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo esta esquina del palacio donde ves toda esta pared que simboliza a la deidad Chak que vendría siendo de la lluvia, la que tiene la nariz con un arco que simboliza el rayo. También estaba diseñada para que a cierta hora del día se produjeran ciertas sombras y se viera como como que la máscara emergía, ¿sí? De la pared de este muro, ¿no? Dándole pie a la manifestación de la deidad, en este caso de la deidad Chak, de la lluvia, del agua. Es algo bien interesante, les decía yo, porque también incluso podemos hablar de la cuestión un poco de política también, otra cosa, es algo bien interesante. La, el arte maya muchas veces era utilizado también como una especie de propaganda política. Las ciudades en sí, como les decía yo, o sea, como esta ciudad que les mostré de Tikal, y qué decir de Chichén Itzá, de Bonampak, pues en sí las ciudades eran escenarios gigantescos donde llevaron a cabo ceremonias que incluso pienso yo que pudieron haber durado mucho tiempo.
No eran ceremonias que pudieran abarcar nada más ciertas horas del día. Había ceremonias que pues obviamente se empezaban en un día y acababan al otro. Duraban más de 24 horas, ¿sí? A veces hasta semanas. ¿Sí? Hay indicios de que había ceremonias en las cuales pues sí se festejaba o en este caso se despedía al gobernante, y obviamente pues en toda esta liturgia de ataviarlo, de quemarle incienso, de bailarle, de rezarle, de tener cierto tipo de liturgia, pues se extendían muchas horas, incluso se relevaban para poder terminar el rito, ¿no? ¿Y qué decir de las interpretaciones en barro? Por ejemplo, como esta interpretación de los gobernantes, ¿sí? Les decía yo que sí, los escenarios eran, las ciudades más bien eran escenarios gigantescos, donde se llevaban a cabo las ceremonias, les decía yo, de afirmación del sistema político, su planificación, y obviamente pues estaba siempre pensada las ciudades y todo este tipo de manifestación arquitectónica, para mostrar fuerza, para mostrar esa majestad, la sacralidad, el poder que se sumaba, ¿sí? Incluso yo podría decirles que había palacios en los cuales, en los cuales se podía jugar con la misma arquitectura, ¿no? Es el caso que les decía yo del caso de Chichen Itza, donde la serpiente baja en el equinoccio de primavera. Aprovechaban ellos la movilidad de la luz, que era muy importante para poder resaltar todo esto. Pero obviamente les decía yo que también todo este tipo de arquitectura y de grandes ciudades, pues era lo que ellos trataban de representar, era esta cuestión de las plazas, los patios, que se disponían de manera para que el observador se viera sorprendido, ¿sí? Y que incluso si ustedes han tenido oportunidad de subir alguna de estas pirámides, hay un cierto asombro de que los edificios parecen ir creciendo conforme van subiendo los peldaños de la pirámide. Es una sensación que obviamente se tuvo que haber estudiado. O sea, no creo que haya sido una cuestión solo de casualidad o de que así nació, de haberla construido. No, todo esto se estudió, todo eso se tuvo que analizar. Y obviamente, les decía yo, parecía que ahí subiendo la pirámide, parecía como que esta iba creciendo, ¿no? Como que los escalones te iban dando con cierto tipo de perspectivas cruzadas o ciertas orientaciones medias erróneas, que se jugaba mucho con eso, el juego visual, ¿sí? Los caminos y las vías de circulación llevaban directamente hacia ángulos más propicios para poder ver la ciudad de tal magnitud, ¿sí? Que las plazas con pedestales que se alzaban así dramáticamente los símbolos, dando un mensaje político religioso de dimensiones colosales. O sea, no es exagerado lo que les digo. La gente que pueda conocer y que pueda entender la arquitectura maya se va a dar cuenta de la majestuosidad de los sitios arqueológicos. Por eso les decía que es muy importante que ahora que se construye, que se termine todo el trayecto del Tren Maya, va a ser muy importante que podamos ir a recorrer, que vamos a tener un poco más de accesibilidad para poder ir a estos lugares. Va a ser importante que cuando ustedes lleguen a ir a un lugar de estos, no lo recorran en una hora. O sea, quédense ahí, observen lo que les digo, vayan a ciertos ángulos de las ciudades, y de cualquier ángulo que ustedes vean se va a ver una majestuosidad de toda la plaza, porque para eso estaba diseñada. Los arquitectos mayas pensaron en todo ello, ¿no? Que tenía que ser una ciudad imponente, y la que sigue tendría que ser más imponente, ¿sí? Recordemos también, por ejemplo, por decir algo, en Calakmul, donde había una pirámide que se encontró dentro de otra pirámide, que incluso por ahí la citaron en una de las conferencias del presidente, ¿no? Donde él hablaba. Incluso aquí tengo una reproducción del mural que él hablaba del mercado y de las actividades que tienen las mujeres y los hombres, ¿sí? Nos hablaba incluso de la belleza del vestido del transparente de la mujer que estaba repartiendo los alimentos. Es algo muy, muy interesante, porque también les decía yo en el capítulo pasado que pues también nos habla del desarrollo textil que ya se tenía en ese momento. No nada más era, fíjense, era la arquitectura, era la pintura, eran los textiles, eran los tejidos. O sea, algo era una civilización completa,
completa. Por eso es muy interesante y sobre todo que lo traigamos siempre presente, que pues aquí no vinieron a civilizar a nadie, ¿sí? Aquí había una civilización, y esa civilización, una de esas tantas era la civilización maya, ¿sí? Las pirámides mayas, les decimos, en su mayoría son santuarios dinásticos. ¿Qué quiere decir ello? O sea, que eran los lugares de la última morada de ciertos gobernantes, o los cuales habían subido al trono dirigidos de cierta dinastía familiar. Y obviamente pues estaban dedicados los templos a los gobernantes, que eran verdaderos panteones. Recordemos el capítulo pasado de la lápida del señor Pacal. Todo Palenque está dedicado a Pacal, a la Reina Roja, que también obviamente vamos a hablar en otro capítulo. Pero pues en realidad pues eran panteones donde eran enterradas las familias reales, templos de culto de antepasados, que eran igualmente lugares centrales, ¿sí? Los lugares centrales de poder político, religioso, y donde se unificaban las esferas de toda esa cuestión cósmica, las representaciones del universo, los ejes fíjense, es bien importante, los ejes para descender al inframundo y subir al cielo, ¿sí? En este caso estamos hablando muy con el ejemplo del señor Pacal, que es uno de los ejemplos, digamos, más estudiados y más vistos, ¿sí? Más famosos que se tiene de la cultura maya. Y son los sitios que les decía yo idóneos para las tumbas y para todo ese desarrollo arquitectónico también tuvo una razón de ser, también tuvo una forma de poder interpretar en un espacio gigante la majestuosidad, la composición, la arquitectura, el desarrollo del arte hasta en la luz natural, hasta en la luz del sol. Es algo increíble, es algo totalmente increíble. Las perspectivas, o sea, ven esto, o sea, viene la calavera en perfil y en las esquinas la calavera tiene el rostro de frente. Es algo muy muy interesante porque como le decía esto en un juego de luz, imagínense los peldaños y al tener cierta ángulo de la luz, lo que se proyectaba, la figura se salía, la figura prácticamente era una figura real. Vean esto, lo que decía yo de Chuck, ¿sí? Los perfiles. Aquí obviamente vean cómo incluso en la fotografía captan los perfiles para poder ver la nariz y poder ver los ojos, poder ver la boca de Chuck. Aquí está un mascarón, aquí está otro mascarón. Pero cuando se tenía cierta luz a cierta hora del día se podía ver el mascarón saliente, ¿no? Es algo impresionante, les digo. Sí tenemos que seguir analizando en otros capítulos, poco a poco, todas estas manifestaciones de atavíos, de la gráfica, de la cuestión pictográfica, de la alfarería. O sea, miren, aquí tengo una turquesa también de una de las tumbas mayas, ¿sí? O sea, es algo bien, bien interesante, bien, bien impresionante, ¿sí? Todo lo que llegaron ellos a desarrollar de materiales. Tenemos que seguir analizándolo, o tenemos que seguir, obviamente, desmenuzando capítulo con capítulo la manifestación artística, pero sobre todo eh, vamos a decir, la interpretación, pero sobre todo el significado y el sentimiento que conllevaba en cada trazo, cada labrado, cada interpretación y cada diseño. Es muy, muy, muy importante. Pues yo voy a dejarlas hasta aquí, capítulo muy interesante y creo que vamos a analizar en el siguiente otra vez los códices, que es muy, muy importante porque también ahí a diferencia de la arquitectura, que obviamente les decía que en la arquitectura se está aprovechando incluso hasta la luz, a diferencia de ello en los códices lo que se está narrando son las situaciones de observación de la naturaleza, ¿sí? Hay detalles que quisiera mostrar incluso de cómo ellos desarrollaron la recolección de la miel, la cacería de animales, la domesticación de alguno de ellos, la cuestión de la organización para poder ver las estrellas, para poder analizar los ciclos naturales de la Tierra. Es algo impresionante que creo que necesitamos muchos, muchos capítulos para poderlo ver todo, pero vamos a tratar de ir haciendo como en este capítulo un desarrollo, ¿sí? de ciertas manifestaciones artísticas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Soy artista plástico. Visiten por favor mi sitio Arte Prehispánico Garra de Jaguar en Facebook.
También tengo mi canal en YouTube que se llama Dimensión Mural. En Twitter aparezco como Dimensión Mural, donde ustedes podrán ver mis etapas distintas de representaciones de arte. Y pues los espero para el siguiente capítulo, que vamos a seguir hablando de la cultura maya. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Que pasen un buen día y nos vemos a la próxima.